Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Creo que no exagero si digo que mañana, cuando este programa sale domingo, mañana lunes 20 de enero, se ha de producir un evento en Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica. La juramentación y toma de posesión de la presidencia que habrá de prestar y pasar a ocupar Donald Trump. No hay noticia, pienso, en el mundo, lo acentúo, más potente, más importante que esa. Este hombre realmente habrá que estudiarlo muy a fondo para poderlo situarlo en la historia. La revista Time, por ejemplo, lo declaró el hombre del año en su portada. Nosotros aquí en La Respuesta dijimos, insuficiente la descripción. Debió decir, el hombre más importante en lo que va de siglo. Es decir, en 25 años que van de siglo, no hay una muestra en el mundo de una persona que haya concitado tanto el interés mundial, de la atención mundial. En un sentido penoso, cuando se le quería hundir y destruir para siempre, y en otro sentido, evidentemente glorioso. Cuando su pueblo, el pueblo norteamericano, estuvo atento a todos los vejámenes, a todas las barbaridades que se urdieron contra él, luego de haberlo atajado en el proceso del 20, le arrancaron las elecciones de las manos con una serie de eventos y maniobras realmente detestables que llevaron a uno a pensar, y así lo dijimos en su momento, que Estados Unidos estaba cayendo en una posición tan lamentable, que sus instituciones parecían en un momento como las instituciones desastrosas del tercer mundo. Hasta la justicia norteamericana salió herida, mal herida, de esa experiencia del 20, sobre todo porque fue seguida por persecuciones implacables e injusticia. Ese pueblo lo vio todo. Los medios ya de comunicación, las redes, la televisión avanzada, no hay ausencia. Y se decidió a constituirse en un gran jurado de 77 millones de norteamericanos para premiar a ese hombre. Y con ese premio hacerle un regaño fuerte, tremendo, a los autores de tantas maldades. Se podría decir sin exceso
que el fenómeno Trump-Masas, Trump gran jurado de 77 millones de norteamericanos, fue labrado por los propios enemigos persecutores. Quizás si no hubiesen sido tan implacables, tan crueles en las persecuciones, Trump como Trump no hubiese podido levantar a Estados Unidos a votar. Pero el discurso de este hombre, valiente, innegablemente valerosísimo, probado está, no hay que hacer mayor comentario sobre esto, muy potente, se correspondía a su discurso con el achaque institucional de Estados Unidos. Las cosas que ocurrieron en ese tiempo del Partido Demócrata, de Biden, especialmente los últimos 4 años, pero tocando el otro periodo también, no fueron tranquilizantes ni satisfactorias. Estados Unidos sufrió descalabros en todos los órdenes, internos y en la política exterior, hasta en las guerras. Se le vio caer en fosos de vergüenza, como aquella retirada de la noche a la mañana, sin comunicárselo siquiera a los aliados de Afganistán. Una cosa horrible, el abandono de 86 mil millones de dólares en armamento en manos de los talibanes. Un desastre, un desastre. Eso, el trabajo de esa gente que estaba haciendo esas cosas, se podría decir, labró el poder popular de ese candidato que se juramenta mañana 20 de enero como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos estado viendo, se podría decir, algunos trailers de lo que viene. Las sesiones de la comisión bicameral para examinar, comprobar o rechazar los candidatos para el gabinete y los cargos importantes que tienen ese requerimiento han sido excitantes. Primero, el de defensa. Fue un calvario para este hombre, héroe de guerra, de 2 guerras, cristiano profundo, que lo atajaron o lo intentaron atajar con esa forma malsana. Tuvo consumo excesivo de alcohol, hubo abusos sexuales, porque una vez tuvo relaciones con un esquema parecido al que se utilizó con Trump. Pero el hombre, Hertzen, demostró coraje y las presentaciones de él ante la comisión fueron impresionantes. Claro, él es un coronel. Hacerlo ministro de Defensa, solo a Trump se le podía ocurrir, porque Trump entiende que el mando militar norteamericano había decaído en su entereza, un mando que siempre ha sido muy respetado, cuando ha estado en los niveles de Marshall y esa gente que fueron héroes mundiales. El hecho es que los trailers, el
quizás más excitante y más interesante para nosotros es el senador Marco Rubio, un joven. Yo lo he visto ahora de cerca y no me imaginé que era tan joven. Había sí comentado muy favorablemente sus posiciones siendo senador, especial y señaladamente en defensa de la República Dominicana. Siendo senador, es más, llegó a emplazar al presidente Biden. Le dijo, ustedes están forzando un derrame de 3,5 millones de haitianos sobre la República Dominicana, y eso no es justo, siendo senador. Ahora, predesignado como secretario de Estado por Trump, las audiencias han sido formidables. El joven va a dar agua de beber, como decimos corrientemente en el lenguaje común. A nosotros ni hablar. Nos hizo una especie de homenaje a la República Dominicana. Certero. Poca gente habla de la República Dominicana, pero ellos están entre los estados y las naciones que están haciendo las cosas bien y han podido progresar y se han organizado pese al peligroso desequilibrio que le impone el caos, el desorden, la criminalidad del estado vecino, Haití. Eso dicho a los senadores. Cuando yo lo vi ahora en la sesión, me subió la admiración por el joven cubano-americano, porque sus padres son exiliados cubanos, él es norteamericano, no sé si de nacimiento o llegó muy pequeño. Y recordé, siempre lo tengo muy presente, a otro senador norteamericano, allá en el siglo XIX, Charles Sumner, el senador que salvó a la República Dominicana de que se le cercenara la bahía de Samaná y la eventual anexión de la República Dominicana, que tuvo palabras hermosísimas en la defensa de esa pequeña nación. He dicho muchas veces, amigo de Lincoln, Lincoln tenía preferencia por él, que después terminó en una desgracia personal lamentable, en una discusión con otro senador exaltado. Este le dio un bastonazo en la cabeza y se privó de razón, quedó con un daño cerebral. Una de las calles fundamentales nuestras, paralela a la avenida John F. Kennedy, lleva su nombre. Yo al oír a Marco Rubio ahora, dije, ay caramba, qué bueno. Apareció otro Charles Sumner. Qué bueno que el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el canciller, que goza de tanta confianza del presidente Donald Trump, mantenga esos criterios sobre lo que es República Dominicana. Óigame, en medio de años de hundimiento, de intrigas, de insultos, una conjura inmensa, esas Naciones Unidas y el ACNUR buscaron escritores de fama mundial, hicieron publicaciones en diarios importantísimos de Europa. El tratamiento era, este es un pueblo aborrecible, un pueblo persecutor, racista,
se cree blanco y persigue a los otros porque son negros, una cosa horrible. Un pueblo que incluso en lo racial tiene un grado de integración que no es frecuente en el mundo. Quizás sea uno de los ejemplos donde el prejuicio racial es un antojo quizás de porquerías, pero no socialmente se siente. Marco Rubio fue aprobado a unanimidad, por unanimidad, en la comisión como secretario de Estado de los Estados Unidos. Eso implica para nosotros un verdadero regalo de Dios, porque nos faltaba la comprensión, el respeto de alguien en posiciones de gran poder en el norte, capaz de decir, alto ahí, República Dominicana es otra cosa, no la dañen, supuestamente por arreglar lo otro. Y le dice a los senadores respondiéndole, yo no creo que una intervención militar nuestra logre recuperar Haití hacia un Estado de Derecho, con elecciones, no creo. Pero hay que llamar a los demás del mundo para ver qué esfuerzo colectivo se hace para lograr ese efecto. Oigan, ¿por dónde va el joven canciller norteamericano? Pero República Dominicana es otra cosa. Me hizo incluso recordar algo que yo en la respuesta lo he tratado. Aquella delegación del Parlamento Europeo que vino a una especie de investigación en la isla a raíz del terremoto y del desorden que se armó luego, que ya sabemos, magnicidio incluido, la muerte de su presidente por su propia gente en su cama de dormir, en su vivienda. Y todo esto que ahora se declara la propia Naciones Unidas espantada y dice, esto es un caos incoercible, esto no hay manera de arreglarlo. Todos los esfuerzos de Kenia, la policía de Kenia, un número ridículo, las pandillas dominan Haití. Y son un cáncer peligroso en la región, que puede servir de estribo para sucesos mayores. Y nosotros desde la respuesta hemos estado insistentemente señalando, señores, señoras, amigos, amigas, hay una especie delicadísima de cambio en la composición de la geopolítica en el Caribe relacionada con la isla de Santo Domingo. Esos esfuerzos de Naciones Unidas tan viles, tan peligrosos, a sabiendas de que lo que están proponiendo como fusión, como derrame, campamentos, es un horror, incluso oponiéndose al proceso natural de nuestras leyes funcionando de deportación. El ilegal no tiene por qué permanecer. No, eso es peligroso. Pero a ello se sumaba la presencia de China y Rusia con intereses directos, que yo llamo, en la región. China llegó incluso a hacer la propuesta de invertir 15.000 millones de dólares en Haití para establecer en el norte una especie de
estructura parecida a la que está planeada y no sé si en ejecución todavía en Manzanillo, industrial, energía eléctrica, puerto de exportación, pero ahora de Guantánamo y a poca distancia de Florida. Los chinos, como siempre, son tan serenos y tan astutos. Después lo intentaron con la República Dominicana y lo propusieron y se hizo un acuerdo generosísimo. Ustedes recordarán, bueno, cuando se establecieron las relaciones, que ahora precisamente Marco Rubio, vuelvo a Marco Rubio, dijo que Panamá había convencido a la República Dominicana de que debía romper con Taiwán y darle albergue a toda la presencia china penetrante, la entrada al Caribe y la parte de la América, del Caribe y Centroamérica que China va controlando. Marco Rubio lo planteó. Y cuando habló de Venezuela, ay, Dios mío, dijo, eso no es gobierno, eso es un grupo de criminal, de terroristas, que compusieron un cartel, el cartel de los soles, acusando a Maduro y a sus inmediatos servidores, como lo hace la DEA, que lo reclama poniéndole precio a su captura. Es decir, le dije siempre a la gente, observen que ha cambiado la naturaleza de la geopolítica. No estamos en Francia, Canadá y Estados Unidos y los viejos tratos de fusión, no. Estamos ahora en una situación en que Venezuela, que ha pasado por una experiencia dolorosísima, primero el éxodo de 6 millones de sus hijos desperdigados, porque hay que decirlo así, por medio mundo. Y después la arrogancia de un Maduro que se juramenta y dice, días antes, que Venezuela está preparándose junto con Cuba y Nicaragua para usar las armas si es necesario, pero que en todo caso contarían con el apoyo y la ayuda de sus hermanos mayores en el mundo. Y yo le pregunto, en la pregunta del miércoles, ¿cuáles son los hermanos mayores? Presidente Maduro, le vamos a llamar presidente porque usted seguramente como presidente. Pese a que medio mundo reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo. China y Rusia son los hermanos mayores. Entonces aquí puede surgir una disputa de gran calado. Una disputa ya frontal entre superpotencias extracontinentales y la del norte. Ustedes advierten el tipo de riesgo que se corre con una situación tan comprometida. Y nosotros, bajo vejámenes, como explicaba, y degradaciones imperdonables. De ahí la importancia de ese amigo generoso, ese aliado moral, Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, se va del Senado, va a la Secretaría de Estado y en su examen de admisión dice, poca gente habla de República Dominicana. No, me excusa, habla mal mucha gente en Noruega, en todas partes.
hicieron de nosotros un picadillo. Usted está encabezando la defensa de nuestro país en el plano internacional, senador Rubio, secretario de Estado Marco Rubio. De manera que esas noticias para la respuesta no podían ser rezagadas ni metidas debajo de la mesa y decir, bueno, ahí pasó una cosa, se va a producir la juramentación de un presidente, invitaron a fulano, no invitaron a mengano, qué sé yo cuánto. Una serie de banalidades. Innegablemente la ceremonia es atípica, porque ellos nunca invitan como sistema a los jefes de Estado. Y ya querían decir, no invitaron a Luis Abinader, no invitaron a Luis Abinader. Pero Marco Rubio es fundamental. Ha tenido que felicitarlo por la defensa que ha hecho del país. Pero ha invitado a personajes importantes. Por ejemplo, Abascal, de Vox, en España, fue invitado a la ceremonia, pero no Pedro Sánchez, el presidente. Edmundo González está invitado a la ceremonia. En México creo que invitaron a un personaje muy importante, no sé su nombre, Versace, algo así, que parece que tiene luchas muy antiguas por los valores, muy quejoso de la descomposición de su pueblo. Pero no invitaron a la presidencia de México, que ya son palabras mayores, porque México tiene una relación con Estados Unidos difícil, traumática por siglos. Pero ya veremos. La señora Sheinbaum muy digna, muy serena, fijando posiciones, y el señor Trump advirtiéndole el fentanilo, los problemas, las bandas criminales, bueno, el terrorismo. Vamos a ver cómo se desarrollan y se deslizan los hechos y las circunstancias. En medio de esto, o coincidiendo con esto, porque también es muy importante para el mundo, cese al fuego en Gaza. El Estado de Israel, representado por el primer ministro Netanyahu, y jamás firmarán, se dijo, un pacto. Yo grabo hoy viernes, se supone que hoy viernes, de cese al fuego, que es parte de una primera fase de 40 días, porque habría 2 fases más para mantener el cese al fuego y ver cómo se normaliza la situación esa tan grave que existe en Medio Oriente. Todo el mundo respiró porque vio una luz al final del túnel. Ay Dios, va a cesar la guerra. Nadie en su sano juicio puede volverse contra un armisticio, contra un cese al fuego, con un acto preparatorio de una paz conveniente. Sin embargo, al venir a firmar, viendo las noticias, revisándolas para estar al día, viernes a la media mañana, comenzaron ya a aparecer las dudas. Que Netanyahu de Israel hizo observaciones muy severas, que no es confiable, que esa paz no se va a mantener, ese cese al fuego, que se está cayendo.
pero hubo una especie de situación tragicómica en medio de esto. Un presidente de los Estados Unidos que sale el domingo, el lunes, y otro que entra, tuvieron un tipo de confrontación sobre los méritos de ese paso del cese al fuego. Trump había dicho hace 2 meses a Hamas: no quiero rehenes, traten de llegar a un acuerdo, devuelvan los rehenes para que estén en sus casas cuando yo asuma la presidencia, porque de otro modo vendrá el infierno. Con esa palabra. Pero Biden y la administración demócrata se mantuvo con Blinken, el secretario de Estado saliente, en Qatar, tratando de ver cómo lograban un acuerdo de cese al fuego. Al hacerse el anuncio de los últimos 10 días, Biden reclamó el cese al fuego, es su mérito. Muchos vimos como que era un tipo de actitud, en cierto modo infantil, porque era alguien que reclamaba un mérito de algo inseguro, delicado, precario, como es el cese al fuego ahí en esa zona, por razones muy conocidas de siglos. Y ya al final, en una rueda de prensa, le pregunta un periodista al presidente Biden: ¿de quién va a ser el crédito del cese al fuego de Hamas y el Estado de Israel? Se paró el presidente de su mesa y se volteó cuando salía y dijo: eso es una broma, eso es una broma. Queriendo decir, porque el periodista le dijo: ¿suyo, presidente Biden, o del presidente que viene, Donald Trump? Eso es una broma, eso es una broma. Ahora, cuando se está cerrando el periodo, admite: no, hubo trabajo secreto entre los dos. Da pena, da pena. Una nación tan importante, tan poderosa, que ha sabido ser hegemónica, que incluso luego de la Segunda Guerra Mundial quedó como una marca indeleble de su valor y de su importancia, su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. Ya lo había hecho en el 18, de otra forma más retardada y menos eficiente. Quedó superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, un regateo sobre esto es deprimente. Y algunos me han preguntado: ¿qué piensa usted de ese cese al fuego? Yo les he dicho: miren, señores, los discursos más emocionantes que yo he podido oír lo pronunciaron 2 líderes, uno palestino, Arafat, y el otro, el israelita Rabin, recibiendo ambos el Premio Nobel de la Paz. Fueron discursos, naturalmente uno se emocionaba por el tema, a lo que se referían. Ellos decían, respondiendo, agradeciendo la distinción del Premio Nobel de la Paz, cada quien en su manera,
que ellos habían participado en la guerra desde la adolescencia. Y era verdad. Rabin fue en la fundación, en la guerra de fundación en el 48, jovencito, ya un héroe. El otro Arafat por igual, cada quien en su campo. Y que ellos podían, más que nadie en el mundo, apreciar lo que era el desastre de la guerra y lo que era la ventaja de la paz. Hermosísimo discurso. Hay que darle crédito al presidente Clinton, que entonces auspició y sirvió de árbitro y lo juntó incluso. Ambos, uno asesinado abiertamente, un tiro de un fanático israelita, ultra no sé qué, ultra ortodoxo. El otro envenenado lentamente hasta su muerte, por su gente. Entonces yo le hago el relato a los amigos que me han preguntado, digo, mira, esos dos avanzaron, que el reconocimiento del Estado de Israel quedaba planteado y el establecimiento del Estado palestino quedaba planteado. Dos estados, porque en Israel viven cientos de miles de palestinos y viven en armonía. Pero está la parte que está para Cisjordania, está la parte de la franja de Gaza, de donde provino el ataque del 7 de octubre del 23, que es el que ha provocado este horror de una guerra ya con altos grados de daño, de efectos secundarios en la población inocente, en destrucción de edificios, ciudades, porque Israel está reaccionando frente a sus 1.200 muertos originales y sus centenares de rehenes que se llevaron, frente a una organización que se reputa que es uno de los brazos armados de Irán, como Hezbollah es brazo armado de Irán también. En el Líbano, Hamás en Palestina. Israel, que ha recibido la amenaza de Irán abierta de sus ayatolás, de que ellos están a punto de hacerlo desaparecer, de borrarlo del mapa. Que solo es cuestión de perfeccionar algo del arma atómica y si la logran y barrer con el Estado completo, con sus ciudades y todo. ¿Se entiende? Incluida Jerusalén, que es el asiento de las 3 religiones monoteístas del mundo. En definitiva, yo le he dicho a mis amigos, esos hombres que hicieron esos esfuerzos tan convincentes cuando lo agradecieron, que vienen de la guerra, que quieren la paz, que quieren la especie de convivencia, no de reconciliación, pero de convivencia pacífica, fueron asesinados. Eso le indica a ustedes que ahí hay factores, algunos que son arraigados en la tradición por motivos especialísimos, vinculados a la historia remota de la humanidad, y otros que surgen de la injerencia y el poder de Persia, Irán, con sus ayatolás, que ahora ha quedado considerablemente estremecida porque Israel no solo le ha peleado a Hezbollah y se lo ha reducido, sino a Hamás,
pero además lo atacó directamente y parece que le afectó su capacidad de agresión, de armamento y campamentos, bases militares importantes. Es muy difícil que una paz se logre permanente. Primero, porque la primera fase, el cese el fuego y el intercambio de prisioneros podría ser. Pero la segunda, ya establecer qué va a hacer el ejército israelí, salir de la franja de Gaza. ¿Qué se va a establecer ahí? ¿Quién va a controlar esa población? ¿Cómo se va a reparar? Es muy difícil. Esa es una segunda y tercera etapa dificilísima de organizar, porque jamás está viva, jamás está fuerte, está todavía peleando, aunque su escudo humano ha sido su población. Un cálculo horrible. Nos metemos ahí con los niños y los inocentes, por matarnos a nosotros, matan a los niños y los inocentes, ellos terminarán en el descrédito mundial. Bueno, la Corte Internacional de Justicia Penal lo está como por queja de Sudáfrica, por condenar por genocidio a Netanyahu y a Israel. En definitiva, fíjense que esas dos cosas coinciden. Y está el otro ángulo, la otra dimensión, muy delicada también, Ucrania. Ahí está de por medio la serenidad, la frialdad de un líder real, mundial, cabeza de su nación poderosa, superpotencia atómica, Vladimir Putin. Está entonces un primer ministro, Zelensky, no quiero hacerle burla de su pasado, de payaso, de artista, de eso, no, que sirve de instrumento para que considerar que la guerra debe continuar y que en el apoyo a Ucrania, si surge un incidente grave que conduzca a la Tercera Mundial, eso debe ser. Pero está Trump. Trump, el belicoso, el que se tenía por intemperante, el que se entendía que cuando llegó en su primer periodo, que venciera en el 20 las condiciones que he descrito, sucede que armonizó con Putin. Armonizó tanto que hasta armonizó con el de Corea del Norte, que todos sabemos que es un tipo imprevisible y temible por eso, que ya tiene el arma, que tiene los proyectiles hipersónicos, incluso tropas peleando en el Kursk, en alianza con Rusia, contra Ucrania. Trump llega y se bombardea, Ucrania bombardea con sus aviones, no sé, los últimos que consiguieron, y le dañan a Rusia no sé qué instalaciones, y Rusia responde, pero Biden tiene el convencimiento de que Occidente, la parte de Occidente que está detrás, que la guerra es con Occidente, no con Zelensky y Ucrania. Ahora, ¿cuál es el peligro para ellos? Que al entrar Trump, Estados Unidos haga así y se recoja y dice ni un centavo más para Ucrania. Vamos a negociar la paz. Si no, no hay apoyo de ningún género. Podríamos convenir en ayuda generosa para la reconstrucción, pero Rusia no puede resultar vencida en esa guerra. Vamos a negociar territorios, el Donbass, Crimea, etc. Trump
Fíjense que el hombre es un eje. Así como yo mencionaba el Caribe, y no el drama mínimo nuestro, que no es mínimo, es inmenso porque nos barre, pero en relación a la cuestión mundial es mínimo. En Ucrania es decisivo, en Medio Oriente es decisivo, y China, con sus islas del sur y su disputa con, ya se sabe, con Taiwán. Marco Rubio dice, lo que tenemos que hacer es esfuerzos serios para evitar que China ataque militarmente, porque entienda que el costo de eso sería muy alto en comparación con los beneficios que puedan obtener. Es una disuasión lo que necesitamos, disuadir a China de atacar a Taiwán, como quien dice que lo siga considerando provincia, dos sistemas diferentes, pero la misma nación, pero que no lo ocupe, porque sería un horror. El Pacífico y el Índico se incendiarían. Quiere decir, la tercera guerra. Pero bien, nosotros, presidente Abinader, he pensado mucho en su gobierno y en usted en estos días. Les recomiendo desde aquí, como usted se autolimitó en el tiempo, cero reelección en la forma que lo hizo, prepárese para la soledad que le va a llegar. Mi opinión es que no debe de involucrarse ni enzarzarse en las disputas y riñas internas de su partido. Mi consejo es que asuma más intensamente el interés nacional trascendental del cuidado de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Pero además, que cuide la transición de su gobierno. No alinearse beligerante con su partido frente a una oposición que puede desalojarlo del poder, porque el descontento está creciendo, no hay dudas. Yo lo siento, yo oigo, aprecio cuanto me dicen y estoy viendo que hay una impaciencia social delicada. Hay intereses muy peligrosos, capaces de desestabilizar la paz democrática que tenemos. Eríjase en una especie de árbitro virtual de su transición. No envenenarse ni temer que si baja y no es su partido, se producirán daños a usted, a su familia, a sus amigos. No. Eso tiene un nombre. Trabaje por la unidad nacional. Reúnase con aquello de la oposición que merezca, que tenga el rango y la categoría para participar en discusiones de tal tipo. Yo viví el año 61-62, lo he escrito en mi reminiscencia describiendo los sucesos de entonces. El Consejo de Estado que Balaguer propició. Él quedaba como presidente desde diciembre hasta febrero. Cómo se impacientaron los intereses y decían, no, hay que se vaya antes, porque si se le deja pronunciar un discurso el 27 de febrero renunciando para que el licenciado Rafael Bonelli pase a ser presidente de la República, el mérito va a ser de él, la transición va a ser de él, y no puede ser.
toda la desgracia que vino después. El mismo 16 de enero precisamente, todo el desastre que hubo y después el ensayo democrático malogrado, la revolución, la intervención extranjera, que si se hubiese dejado la transición como la ideó Balaguer, que yo lo he explicado, porque estuve incluso en la reunión clave que le he descrito en el Palacio Nacional, 7 u 8 de sus amigos viejos, el único joven de 30 años que había ahí era yo. Cada uno detrás de su mecedora con un alto oficial de las Fuerzas Armadas de entonces. A mí me tocó mi querido amigo Frank Amiama Castillo, que habíamos sido compañeros en la normal, un alto oficial de Marina muy distinguido detrás. Entonces habló el licenciado Bonelli. Bueno, las masas no se van a aguantar, hay que buscar una salida, no hay manera de controlarla. Le respondió don Porfirio Herrera, don Víctor Garrido, si ustedes no son capaces de controlar las masas, ustedes están provocando el caos. Y Balaguer así, sereno, sereno. La importancia del doctor Nicolás Pichardo organizando ese Consejo de Estado. Lo malograron los impacientes. Al presidente Abinader yo le aconsejo desde mi experiencia. Discurso nacional, defensa de la República por encima de todas las cosas. Atracción hacia la unidad nacional. Incluso dentro de la oposición hay muchísima gente valiosa y terceros que no son de partidos. Incorpórenlo a su gobierno. El viejo doctor Balaguer era un sabio, un maestro del poder. Él tenía Ángel Miolán, que vino con Silfa, del PRD, clave en el exilio, ministro de Turismo, que le hacían burlas diciendo, ¿y los turistas dónde están en la cabeza de Miolán? Miren, don Antonio Martínez Francisco, un ciudadano eminente, muy respetable, don José Brea Peña. Es decir, él tenía gente del PRD en el poder, en un esfuerzo de unidad. Hágalo. Trate de ver, que se vea que el gobierno no es una facción política. El gobierno es garantía institucional, es garantía del destino nacional, tanto interno en la composición del poder que venga, como hacia lo externo, para preservarnos, para evitar una caída nuevamente en el descrédito y en los peligros y los riesgos que hemos estado, a los cuales ya señalé al principio, se ha referido con mucho valor Marcos Rubio, nuestro nuevo Charles Sumner. Bien, dejaré para una próxima respuesta este aspecto de las transiciones, porque quiero examinar el material mío y explicar las dos transiciones que hizo Balaguer, que fueron sus grandes obras, 61 y 66. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, 12 del mediodía, domingo, 11 del mediodía, perdón, domingo, por sus canales 33 de Claro, 3 del cable. Del Impacto, asimismo, a partir de las 12 del mediodía, por sus canales 52 de Claro, 22 del cable. Y que estaremos a las 12 del mediodía ya elevado, después de las 12, en YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana
en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta, amables y generosos amigos y amigas de ella. Hasta entonces, si Dios quiere.